Continuamos con el uso de arreglos en el tutorial número 15 de programación en Java para MyCyber Academy. Veremos en el tutorial anterior algunos elementos teóricos para conocer e interpretar qué es el arreglo y cómo es la lógica de su funcionamiento. Para este caso nos hemos planteado un interrogante en el cual el inciso B era muy difícil sin utilizar este recurso. Por lo tanto, se implementará ahora los arreglos para trabajar y darle solución al inciso B. Muy bien, habíamos dicho en el tutorial anterior algunos elementos básicos y pasemos a la sintaxis de la creación de un arreglo. Para este caso vamos a crear un arreglo de tipo entero y como nos dice el inciso B, lo vamos a crear con 15 gavetas o 15 elementos. Esto se hace de la siguiente forma: int arreglo. Esto es el valor o el nombre de la variable, pueden poner el valor que quieran. En este caso le puse ARR y decimos que va a ser un arreglo mediante corchetes. Estamos poniendo corchete aquí para diferenciarla de una variable ordinaria. Hasta ahora lo que hemos hecho es instanciar solo la variable, por lo que esta está vacía y no tiene ningún valor, o sea, no se ha terminado de formar. Por lo tanto vamos a inicializarla, que se hace de la siguiente manera: int arreglo va a ser igual a un nuevo entero pero de tipo arreglo. Como pueden ver, hay dos corchetes, o sea, corchete abierto y cerrado en ambas partes de la instrucción. La primera parte dice que la variable ar es un arreglo y la segunda nos va a decir que positivamente es un arreglo de enteros que va a tener una capacidad de 15 elementos. Observen cómo se le pasa la capacidad entre corchetes en la segunda parte de su declaración. Ahora bien, accederemos a cualquier posición del arreglo mediante la siguiente instrucción: arreglo en la posición, por ejemplo, 4 va a ser igual a 4. Aquí estamos diciendo que el arreglo en la gaveta, o sea, la gaveta que tiene como posición 4, va a tener el valor 4. Quiere decir esto que el arreglo en la gaveta número 5 va a tener el valor 4. ¿Por qué? Porque comenzando desde 0 tendremos 5 valores. Cuenten para que observen: 0, 1, 2, 3 y 4. Hay ahí 5 valores. Por lo tanto, ya sabemos cómo declarar un arreglo, instanciarlo y crearlo. Y sabemos además acceder a sus elementos. Por lo tanto, estamos en condiciones de resolver el inciso B. Este inciso se resuelve mediante esta simple línea, la cual cortamos y pegamos aquí para suplir los requerimientos del inciso. Observen cómo se ha declarado una sola variable que va a contener 15 valores dentro de ella y que se van a llenar dentro del ciclo for. Tenemos que ver que no hace falta aquí el switch. Es una cosa que nos quitamos de arriba y no es necesario. Por lo tanto, en este caso queremos en cada posición del arreglo guardar lo que nos entra al usuario por la consola. Podrían coger y declarar una variable entera que sea cont igual a 0 y por cada iteración del ciclo for decimos arreglo en cont, porque observen que aquí adentro de los corchetes no solamente van números, también puede contener variables que contengan números, siempre enteros. No se puede dar el caso que esta variable sea de tipo doble o flotante. Muy bien, array en contador va a ser igual a in.nextInt. Aquí estamos leyendo lo que nos entra al usuario y lo estamos guardando en la gaveta que tiene como posición cont en el arreglo. Y para la segunda iteración incrementamos cont para que cuando se vaya a ejecutar esta línea de nuevo, ya cont no valga 0 y valga 1. O sea, tenga valor 1 para que se muestre o se inserte el valor
de lo que el usuario entra por la consola en la posición o en la gaveta número 2. Si observan un poquito, esto está bien, pero es un poco ineficiente, puesto que el uso de la variable cont nos lo podemos ahorrar mediante el uso de la variable condicional, mejor dicho, de la variable de control i, puesto que en cada iteración i se va incrementando, podemos utilizar i como variable de control para recorrer el arreglo. Me refiero a recorrer a que en cada posición vamos a poner un valor, siendo así innecesaria la creación de variables auxiliares. Por lo tanto, arreglo en la posición i va a ser igual a in.nextInt. Pero observen que este ciclo solo va a ir desde 0 hasta 4 y queremos llenar el arreglo completo. Por lo tanto, tenemos que ir desde 0 hasta la posición final del arreglo, o sea, como habíamos dicho en el tutorial anterior, hasta la longitud menos 1. Eso se refleja aquí. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar una función de NetBeans que se llama length. Length significa longitud en inglés. Por lo tanto, mediante esa función nos devolverá el tamaño del arreglo. Y entonces el ciclo quedaría de esta forma: desde igual 0, mientras que i sea menor que array.length. Observen que esto nos devuelve un valor numérico, que es la longitud del arreglo, que en este caso es 15, y se va a hacer mientras que ese valor i sea menor que 15. Y mientras que se cumpla la condición, la simple línea que utilizamos aquí adentro es asignarle el valor que nos entra al usuario en la posición correspondiente. Para mostrar el valor de array no podemos hacerlo como hacíamos con las variables originales, ¿no? Con las variables normales, que poníamos el nombre de la variable y punto. Para este caso, array ya no es una variable, es una estructura de datos, por lo cual, llamándola así y mostrando ese contenido, no se mostrará sus valores internos, puesto que es como le decía, es un armario, y para tú ver el valor de cada gaveta tienes que abrir el armario, abrir la gaveta y ver así el valor. Por lo tanto, esto se refleja diciendo que si quiero ver el valor de arreglo en la gaveta i o en la gaveta n, tenemos que decir dame el valor en la gaveta n, y eso es lo que mostrará él por la consola. Como por ejemplo, mostrar el primer valor que nos entra el usuario sería arreglo en 0. Pero eso no es lo que queremos mostrar arreglo en todas las posiciones. Por lo tanto, tenemos que utilizar un ciclo idéntico al anterior para mostrar todos los valores. O sea, va a ser desde i igual 0, mientras que i sea menor que el arreglo.length y más. Disculpen, aquí va a ser, bueno, sí, aquí es array.length, o pueden poner 15 porque vamos a estar leyendo 15 números. Este for, como había dicho, es idéntico y se nos pone automático, o sea, el IDE fue capaz de detectar que había un arreglo y lo hizo tomando i menor que el arreglo punto su longitud, puesto que comúnmente se utilizan los for en conjunto con los arreglos para hacer un recorrido sobre este. Seguidamente ponemos el valor de la variable, o sea, arreglo en i, y nos lo va a mostrar todos, pero los mostrará uno debajo del otro. Por lo tanto, quitamos el print line y agregamos un separador, en este caso una barra invertida, para ver bien como si fuera una secuencia de gavetas. Antes de pasar a la compilación, queremos decrementar un poco de este valor para así no hacer tedioso la entrada de los valores por la consola, puesto que para 5 sería lo mismo que para 15. Y entonces, tomando esto como 5, podemos decir que si compilamos, se nos muestra la consola para entrar los valores, y entramos en los valores, por ejemplo, 9, 8, 7, 6 y 5. Observen cómo cuando apretamos Enter se muestran los valores del arreglo. En la posición 0 está el valor 9, en la posición 1 está el valor 8.
en la posición 7 está el valor, o sea, en la posición 0 está el valor 9, en la posición 1 está el valor 8, en la posición 2 el valor 3 y así sucesivamente hasta el último valor. Observen que todo fue satisfactorio y pudimos mostrar el valor de todas las variables estando estas almacenadas. Y observen la simpleza del código fuente, como con 2 for y 2 líneas de código, mejor dicho 3 líneas de código, resolvimos el problema que antes era demasiado tedioso para resolverlo. Por lo tanto, esto es genérico solamente si queremos entrar, por ejemplo, 100 números por la consola y guardarlos y tenerlos almacenados para futuros cambios o utilizaciones. Se puede hacer el arreglo de 100 elementos y ahí tendremos todos los valores almacenados en una simple línea de código. Muy bien, esto es todo y hasta un próximo encuentro.